Ministerios Jehová Shammah presenta Su presencia está aquí. Mis ovejas oyen mi voz. Cristo. Y yo le he denominado a esta pequeña plática, estudio, esta reflexión de la palabra de Dios, la lucha por la pureza del Evangelio. La he denominado así y usted va a entender por qué. La lucha por la pureza del Evangelio. Hermanos, tenemos que estar conscientes que, gracias a Dios, cuando a mí se nos revela el Evangelio, ese Evangelio maravilloso, y usted ha logrado ser partícipe de la palabra de Dios, y ahora usted la carga dentro de usted. La palabra de Dios ha sido escrita no en tablas de piedra como en el tiempo de Moisés, sino el Señor le permitió a usted tener su palabra en su corazón, escrita por el Espíritu de Dios que mora en usted y en mí. Qué maravilloso ese Evangelio, ese conocimiento que no viene de los hombres. Pero el Señor cuando reconoce que una persona, cuando su hijo, su pueblo, una iglesia, ha logrado comprender y empezar a caminar en el verdadero Evangelio del Señor Jesús, el Señor automáticamente nos hace una advertencia, y es de que tenemos que guardar, mantener ese conocimiento puro de la palabra. Y por eso he denominado esta plática la lucha por la pureza del Evangelio. Y es que, hermanos, el Señor Jesucristo, aún a la iglesia de este tiempo final, le da un mensaje que está relacionado con luchar por la pureza del Evangelio. Hay un pasaje bíblico en el libro de Apocalipsis que yo se lo quiero leer. Está en capítulo 3 de Apocalipsis. Verso 8. Apocalipsis 3:8 y luego el verso 10. Este mensaje es el mensaje de Dios, de parte de Dios a la iglesia de Filadelfia. Es una iglesia que por sus características, por el Espíritu de Dios, por la interpretación bíblica, es una de las iglesias que estará en estos tiempos. De hecho, existe esa iglesia por el Espíritu de Dios. Hay muchos creyentes que son parte de la iglesia de Filadelfia. A esta iglesia es una de las únicas dos iglesias de las 7 que el Señor les habla, que no les achaca, no les reprende por algo incorrecto que han permitido en su iglesia. Esta iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna son las únicas dos iglesias que el Señor no les reprende, sino que les da ánimo para que no pierdan lo que ya han ganado. Y vea usted, hermano, lea conmigo este pasaje y va a encontrar por qué cuando ya el mensaje de Dios ha sido establecido, ha sido reconocido, esa entidad, esa persona que lo ha reconocido y lo ha ubicado para él, tiene que estar consciente que hay un enemigo que va a querer leudar ese evangelio, ese conocimiento. Y por eso el Señor le manda este mensaje a la iglesia, y dice así el verso 8 del capítulo 3 de Apocalipsis. Dice así: sé lo que vales, sé el valor que tienes. Dice, hermano, yo quiero hacer un paréntesis. El Señor le dice a esta iglesia: yo sé que tú ya tienes un valor muy grande. Ya conoces el evangelio y te has ganado, estás escrito para poder obtener una corona de la vida eterna, porque has guardado este mensaje. Pero escuche lo que el Señor le dice: sé lo que vales, he abierto ante ti una puerta que nadie podrá cerrar, pues por pocas que sean tus fuerzas, oiga, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí hay 3 elementos fundamentales que el Señor le habla a esta iglesia de Filadelfia, al creyente que se identifica con el Espíritu de Dios que gobernaba en la iglesia de Filadelfia. El Señor te dice a ti, hermano,
que te identificas con esta iglesia. Tú ya tienes ganada una corona. No te la han dado, pero ya la ganaste. Solamente que aparte de eso, yo sé que tienes poca fuerza. El Señor le dice a esta iglesia, no eres una iglesia de milagros, no eres una iglesia de poder, pero hay algo que el Señor reconoce en esta iglesia, en este cristiano, y es que ha guardado su palabra. Y se lo vuelve a decir el Señor, a recalcar en el verso 10, y dice, has guardado mis palabras que ponen a prueba la constancia, es decir, esas palabras que serán probadas constantemente y que tú has probado has permanecido a ser constante en ese mensaje del Evangelio. Por lo tanto, yo también te protegeré en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero y que probará a los habitantes de toda la tierra. Pero escuche lo que dice el verso 11, contundente y maravilloso, y dice, vengo pronto. Y oiga lo que le dice el Señor a este cristiano, a esta iglesia, mantén con firmeza lo que tienes, tu conocimiento, la pureza de esa palabra de Dios que has recibido, para que nadie te arrebate la corona. Oiga, hermano, el Señor le dice a esta iglesia, sé lo que vales. Ya fuiste apuntada como vencedora para ganar tu corona, pero tienes que retenerla. En otras palabras, no te has graduado todavía, no la has obtenido, no te la han puesto, no te ha puesto el Señor tu corona sobre tu cabeza. Tienes que retener ese premio que te has ganado. Tienes que luchar por eso. Y la lucha que se refiere aquí la palabra es por la pureza de esa palabra que ha logrado sostener hasta ese momento. Hermanos, esa es una de las luchas principales, la más feroz que hoy el Hijo de Dios y la Iglesia de Jesucristo tiene que sostener en su mente, y el campo de batalla es la mente y el corazón del creyente. Es una lucha por sostener pura la palabra de Dios, por no mezclarla, por no leudar la palabra de Dios y por mantenerse apartado del mundo. Que Dios bendiga a los jóvenes que han propuesto en su corazón agradar a Dios. Y yo quiero decirles a esos jóvenes, a señoritas, que sí es posible. Dice la Biblia que Daniel, siendo un muchacho de alrededor de 17 a 18 años, Daniel propuso en su corazón, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del palacio del rey de Babilonia. Y yo quiero usar esta pequeña nota que estoy diciendo para hacer una analogía para el joven. Joven, que Dios sabe tu deseo de no participar de las cosas del mundo, ni por imitar al mundo. Hoy una de las corrientes más poderosas que afecta al corazón del muchacho es esa presión social de otros jóvenes que no conocen al Señor, que los intimidan, que los empujan, que los atraen, que los invitan a que participen también de las obras de las tinieblas del mundo. Joven y señorita que me escuchas, que has logrado mantenerte firme en la pureza de Dios en tu corazón, y especialmente tú, señorita, que has mantenido tu pureza, no solo del conocimiento de Dios, sino tu pureza como hija de Dios, como una mujer de Dios. Mantente así, hazlo así, lucha por eso, porque eso tiene grande galardón delante del Señor. Gloria al Señor. Hermanos, usando esta analogía en cuanto al conocimiento de Dios, me refiero a que estamos luchando por mantener la pureza del conocimiento del Evangelio de Cristo. Hemos visto que la palabra de Dios a este conocimiento del Evangelio, la Biblia le ha denominado, el Evangelio es como una perla de gran valor. Y lo leímos en un mensaje del Evangelio de Mateo, cuando el Señor dio una parábola acerca de la perla de gran precio y compara ese conocimiento
puro, maravilloso de la palabra de Dios, como esa perla de gran precio. Que un hombre que sabe, que conoce de perlas, se da cuenta del valor que tiene el Evangelio. Y mira, hermanos, empecemos por eso. Gracias a Dios, tú hermano y hermana querida, te has dado cuenta por la misericordia de Dios del gran valor que tiene la palabra de Dios y de mantener la pureza del mensaje de Dios en este tiempo, en tu corazón y en tu casa. Y ese es un don de Dios. No todos logran percibir el valor del Evangelio, como este hombre que pone ejemplo la palabra de Dios, que sabía de perlas. Él, cuando vio esa perla, la examinó, se dio cuenta que esa perla no se encontraba fácilmente. Él vendió todo lo que tenía por comprar esa perla de gran precio. Pues el Señor le pone ese ejemplo al Evangelio de Cristo, al conocimiento de Dios, que en algunos textos bíblicos hace referencia, por ejemplo, al Evangelio del reino de Dios. Hace referencia también, como lo presenta, como el Evangelio de la gracia de Dios. Eso lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 3 y también en Mateo capítulo 4 verso 23. También la palabra de Dios, la Biblia, presenta a veces el Evangelio como el Evangelio de Cristo, del conocimiento de Cristo. También lo presenta como el Evangelio de la paz. Eso lo podemos leer en Efesios capítulo 6. Cuando Pablo habla de la armadura de Dios, dice que nos armemos sobre todo del yelmo de la salvación y nos calcemos con el Evangelio de la paz. Así lo presenta Pablo, como el Evangelio de la paz. Pero en el libro de Apocalipsis, el Evangelio está presentado como el Evangelio eterno de Dios. Y como estamos aquí en Apocalipsis, veamos el capítulo 14. Dice así, Apocalipsis 14, verso 6. Luego vi a otro ángel que volaba sobre lo alto del cielo, trayendo la buena nueva definitiva, el Evangelio eterno. Dice, para anunciarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Bendito su nombre. Este pasaje está hablando del momento de la gran tribulación, de esa última semana de gobierno de hombres sobre la tierra, donde también ángeles del Señor van a estar predicando, igual que los 144,000 judíos, siervos del Señor, el Evangelio. Pero en este pasaje la Biblia presenta este conocimiento bendito de Dios como un Evangelio eterno. Gloria sea su nombre. Hemos hablado, hermanos, de la grandeza de ese Evangelio, de la pureza que tiene ese Evangelio, del poder de ese Evangelio. Y hay una característica fundamental de ese Evangelio que tiene que ver con guardar su pureza. Y es porque ese conocimiento del Evangelio, de la buena nueva de salvación, hermano, no fue inventada aquí en la tierra por un teólogo o ni siquiera por un profeta del Antiguo Testamento o algún estudioso bíblico del Nuevo de nuestra época o ni siquiera fue inventado por los apóstoles. El Evangelio, el conocimiento de Cristo es puro, es santo, porque fue traído por Dios mismo. Ese Evangelio, ese conocimiento no fue originado de los hombres, viene de Dios. Y eso lo dice el mismo Señor Jesucristo. Por eso ese Evangelio es puro, es santo, es sublime, porque viene de parte de Dios. Eso lo dijo el Señor aquí en el libro de Juan. Vamos a leerlo. Ya no me detengo a explicar lo que es el Evangelio, porque ya lo hemos agotado muy abiertamente. A estas alturas, los que han tenido oportunidad de escuchar, de estar con nosotros llevando este estudio de lo que es el Evangelio, ya tienen muy bien claro qué es el Evangelio, qué significa ser revelado a mi corazón y a mi mente. Ahora estoy diciendo que este Evangelio va a ser atacado.
este evangelio puro, esta pureza del evangelio, siempre va a haber alguien que, así como aquella parábola de aquel hombre que tenía una viña, y dice la Biblia en Mateo que vino y sembró, contrató obreros, siervos de Dios, para sembrar buena semilla de trigo en su campo. Y dice la Biblia que el dueño y los sembradores se fueron quizás a sembrar a otros lugares, y mientras ellos no estaban, llegó un enemigo que sembró en ese terreno cizaña. Y cuando creció el trigo, también creció la cizaña. Y hemos leído esa parábola maravillosa, pues usando esa analogía, hermanos, también hay ese mismo enemigo común. Hoy en estos días quiere sembrar, aquí se le llama a la Biblia, quiere leudar ese evangelio, quiere ensuciar ese evangelio puro de Dios. Y vea lo que dice Juan, para que veamos por qué es puro, por qué es santo y por qué es divino ese evangelio. San Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, verso 49. 12:49. Dice así, y 50. Jesús dijo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, Él, al enviarme, me ha mandado lo que debo de decir, y cómo lo debo de decir. Mira, hermano, qué bonita esta versión latinoamericana. Se la vuelvo a leer para comprender el detalle. Dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo de decir y cómo lo debo de decir. Mira, hermano, qué detalle más maravilloso. No solo lo que debe decir, sino la forma en que la debe de hablar. A quién debe de ser noble y a quién debe de reprender. Aquí está hablando el Señor que cuando el Señor dio esa palabra, número uno, no era ni siquiera de Cristo, sino que era un evangelio que nació de Dios. Por eso el evangelio nació no en la tierra. Cristo la trajo a la tierra, como lo hemos visto en el estudio. Pero el evangelio es un conocimiento que viene directamente del Padre. Bendito sea su nombre. Y dice el verso 50, yo sé que su mandato es vida, que su palabra da vida eterna. Ese evangelio es vida eterna. Y yo, dice, y yo entrego mi mensaje tal como me lo ha mandado el Padre que me envió. Hermano, qué maravilloso. Yo no tengo ninguna duda por este pasaje y por otros que podemos usar, pero vamos a leer solo este por cuestión del tiempo, hermanos, que ese conocimiento del evangelio fue creado, fue originado, fue planeado por Dios mismo allá en las esferas celestiales. Pero Cristo, ese conocimiento que estuvo escondido, hermano, por miles y millones de, qué sé yo cuánto tiempo en la eternidad de Dios, ese evangelio, ese conocimiento maravilloso estuvo ahí develado, escondido, lo trajo Cristo a la tierra y Él fue la luz del mundo. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, como estoy diciendo, hay un enemigo que se ha propuesto como meta torcer ese evangelio, leudar ese evangelio. Y este enemigo es tan sutil porque conoció la palabra de Dios, estuvo en el camino, conoció la verdad, y ahora él sabe la importancia que tiene mantener la pureza del evangelio. Entonces, como él es enemigo de ese evangelio, porque conoce el poder que hay en él, porque sabe el poder de salvación que produce en la persona, este enemigo quiere leudar ese evangelio, quiere torcer esa verdad divina para que ya no tenga ese efecto que trae la palabra de Dios. Hermano, si usted deja que este conocimiento sea
cambiado en pequeñas cosas, una pequeña enseñanza que no es lo que quiso entender el Señor Jesucristo o los que fundaron en la doctrina y la enseñanza del Señor, el efecto que va a tener en la persona que la oye, definitivamente no será el mismo, no será el efecto por la cual se dio la palabra, va a cambiar el propósito. Por eso Pablo, sabiendo muy bien esto, cuando le escribe a Timoteo, que era pastor de la iglesia de Éfeso, hermanos, Pablo le dice a Timoteo: Pablo, yo te encargo que tengas cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que enseñas en la iglesia, porque si tú te mantienes firme en la pureza de ese evangelio que yo te mandé, oiga lo que le dice Pablo: tú y los que te oyeren serán salvos. Mas si tú te desviares, si esa palabra se leudara, se contaminara, perdiera la razón por la cual fue enviada, va a producir un efecto contrario a lo cual debería de haber producido en el corazón de quien lo oye. Mira, hermano, qué tremendo. Esto es algo así, hermano, como aquel momento en que los hijos de Aarón, que conocían la mezcla que Dios había pedido para ungir su lugar de su santuario, para presentar incienso al Señor, ellos conocían perfectamente bien. Hermanos, los hijos de Aarón no podían decir: es que nos equivocamos, no sabíamos, nadie nos enseñó cómo preparar el incienso al Señor y presentárselo al Señor. No, hermanos, ellos lo sabían, pero se les ocurrió hacerle un pequeño cambio y usted sabe que el Señor los fulminó por eso. Y esto se conoce como que habían presentado fuego extraño al Señor. Yo le pregunto algo, hermano: ¿usted cree que en nuestro tiempo, en muchas congregaciones, no se estará presentando fuego extraño al Señor? Fuego extraño al Señor, no solo en la palabra, un mensaje cambiado, un mensaje leudado, un mensaje torcidito. Mire, hermanos, el enemigo es tan sutil y sabe muy bien que si él presenta una torcidura así brusca o violenta del concepto del evangelio, muchos se van a dar cuenta y van a decir: no, esto no es. No, hermano, pero él es tan sutil que le hace pequeños cambios. Como le dijo la serpiente a Eva: no, ¿cómo vas a creer que Dios se va a enojar? Si él feliz se va a sentir cuando tú sepas los conocimientos que te va a dar al comer el fruto. ¿Con que Dios no ha dicho eso? Y le cambió el mensaje de Dios, hermano. Y así es como el enemigo hasta el día de hoy logra leudar y cambiar el mensaje principal del evangelio, el mensaje puro de Dios, porque el Señor sabe que la persona que abra su corazón y reciba el mensaje no leudado, un mensaje así virgen, puro como Dios lo envió, ese mensaje, hermano, va a producir vida, salvación, vida eterna en la persona que lo oye. ¿Y usted no cree que hay un enemigo interesado en que no produzca vida eterna ese mensaje en las personas, sino que produzca otros efectos, otros sentimientos, pero no el de buscar a Dios y el de apartarse del mundo? Que Dios nos dé entendimiento para comprender la palabra de Dios, hermano, y que nos ayude a mantener, a luchar por la pureza, por mantener puro ese conocimiento, pues de ahí también depende de mantener nuestra corona. Como el Señor le habló a la iglesia de Filadelfia: cuídate, ya tienes tu corona, ya el Señor te la tiene preparada ahí arriba en los cielos, pero mantén tu corona, no vaya a ser que alguien te la arrebate y ya no sea para ti, sino que otro la gane. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Gloria a Dios. Hermano, cuando hablamos de leudar el evangelio, estamos hablando de aquella
aquel momento en que el evangelio es leudado, contaminado, desviado, torcido por un enemigo que estuvo en el evangelio, que conoció la buena palabra, pues solo un enemigo así va a poderla torcer de una forma sutil y fina para engañar a un montón que aparentemente están oyendo el evangelio, pero lo que produce en la vida de esa persona, en el corazón de esa persona, no es vida eterna, no es santidad, no es pureza, es otra cosa, hermanos. Tengamos mucho cuidado con eso. Por eso, que Dios me perdone, pero no es de escuchar a cualquiera. De todo usted escucha por todos lados. Usted tiene que tener un oído fino para saber dónde viene la voz de su pastor, de Cristo, y dónde está la voz del hombre, del humanismo, del legalismo, hermanos, esa voz del ecumenismo. Hay tres ingredientes que han leudado de una forma terrible el evangelio, pero lo han hecho de una forma fina que ni siquiera se ha dado cuenta la masa de creyentes. Y eso, por lo menos hay 3 elementos que han leudado ese evangelio. Ya menos se los dije, pero lo voy a ver a decir más adelantito. Yo quisiera llevarlo, hermano, a un pasaje fundamental de lo que estamos hablando. Es un pasaje que está en el libro de Mateo. Yo quisiera que me acompañara. Mateo capítulo 16. En este capítulo, en este pasaje que vamos a leer, el Señor Jesucristo le hace una advertencia a sus discípulos. A aquellos discípulos que el Señor les había enseñado la doctrina que había recibido Cristo del Padre. Pues hemos leído que la doctrina del Señor no era de Él. Esa doctrina Él la trajo al mundo. El Señor trajo la luz, dice la Biblia, que Cristo, Él era la luz del mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesucristo, hermanos, sabía que sus discípulos habían cobijado en ellos esa pureza del evangelio, esa enseñanza original del evangelio de Cristo, y que por esa enseñanza que habían cobijado en su corazón y en su mente, ellos eran ya dignos de ser llamados hijos de Dios e iban a recibir la vida eterna. El Señor Jesucristo, por ese mensaje, iba a empezar a incrustar, a incluir, a meter en el reino eterno de los cielos a hombres comunes y corrientes como Pedro, Juan, Jacobo, como usted y como yo, hermanos, porque habían abierto su corazón y su mente al conocimiento del Hijo de Dios y del Evangelio de Cristo. Y ese conocimiento, oiga bien, ese conocimiento puro de Dios lleva al hombre a vida eterna, a una santidad, a una comunión con Dios, a una perfección de corazón. Bendito sea el Señor. Si eso no produce lo que tú oyes, estás escuchando un mensaje del Evangelio leudado. Más adelante vamos a entrar al estudio de cómo detectar las falsas doctrinas. Quiero que leamos este pasaje, hermano, de veras muy interesante. De veras me llamó mucho la atención este pasaje cuando yo lo leía. Mateo capítulo 16, verso 5 al 12. Mateo 16. Del verso 5. Escuche lo que dice este pasaje, hermano. Dice: los discípulos, al pasar a la otra orilla, se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo, oiga el mensaje de Cristo a ellos, hermano: tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Fíjese, pues se lo voy a leer. Los discípulos iban preocupados por el pan terrenal,
No obstante, a unos días atrás, el Señor había hecho un milagro maravilloso. Había multiplicado los panes y los peces. Había alimentado a 5,000 hombres, sin contar a mujeres y a niños, dice la palabra de Dios. Y habían sobrado 12 cestos de comida. Sin embargo, aún así los discípulos, mire hermano, a mí me encanta este pasaje porque pone en relieve, pone de manifiesto la simpleza del corazón del hombre, de los discípulos que seguían al Señor, que todavía no lograban captar el verdadero propósito del mensaje de Jesucristo, tal y como nos puede pasar a nosotros en cualquier momento, hermanos. Quizás Dios nos está hablando, nos está persuadiendo para no pasar un mal, para que no nos vaya mal en algo, y nosotros somos tardos para escuchar al Señor. Pero el Señor es tan grande en su misericordia y te ama tanto, hermano, que el Señor te guarda a pesar de que a veces no entendemos el mensaje del Señor. Vea lo que hicieron los discípulos. Dice, vuelvo a leer, hermano. Los discípulos, al pasar a la otra orilla, se habían olvidado de llevar pan. Sin embargo, Jesús les había dicho, les dio una advertencia y les dijo, tengan cuidado. Es una advertencia del Señor. Tengan cuidado y desconfíen de la levadura. Oiga la palabra que usó el Señor, la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos, los discípulos, empezaron a comentar entre sí, caramba, no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué se preocupan, hombres de poca fe? ¿Por qué no tienen pan? Es decir, miren, ¿por qué se preocupan por el pan? Si de todo modo yo puedo volver a darles del cielo, lo mismo que hice hace poco. Y el verso 9 dice, es que aún no comprenden, no se dan cuenta de los 5 panes para los 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron. El Señor les recuerda y les dice, miren, yo no les estoy hablando de la levadura del pan, ese yo lo puedo hacer, ¿acaso no se recuerdan lo que hice hace unos días con eso? Y le dice entonces el Señor, verso 10, y tampoco se recuerdan de los 7 panes para los 4,000 hombres y cuántos estos llenaron con lo que sobró. Y le dijo el Señor, verso 11, yo no me refería al pan cuando les dije, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El Señor se los dijo claro, les dijo, miren mis discípulos, yo no me refería al pan terrenal. Y le dice, ¿cómo puede ser que no hayan comprendido? O sea que, hermanos, así somos nosotros a veces también. Nos cuesta comprender las cosas profundas del conocimiento de Dios. ¿Y sabe por qué es, hermanito? Y se lo digo no porque, sino porque yo lo he experimentado en mi propia vida, hermano. Cuando hace falta intimidad con Dios, cuando nos apartamos un poco de la oración con Dios y de la lectura de su palabra, entonces empezamos, hermanos, yo con 2 meses que deje de leer la palabra, de orar, de tener intimidad con Dios, de repente hasta empiezo a dudar si Dios puede hacer o no algo, hermano. Es terrible eso. Y eso es lo que pasa cuando uno deja la comunión con Dios. Bueno, sigamos con lo que estamos hablando. Verso 12. Entonces, oiga lo que dice el verso 12, hermano. Qué maravilloso. Entonces los discípulos entendieron a lo que Jesús se refería, que debían tener los ojos abiertos. En otras versiones dice, deberían de tener cuidado, no para cosas de la levadura, sino para las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. En otras versiones dice que el Señor se refería a la doctrina de los fariseos y de los saduceos, porque esa doctrina era una levadura para la enseñanza del Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es, hermano, lo que el Señor les dijo a sus discípulos. Advirtió acerca de la levadura que podía leudar la doctrina pura del Evangelio del Señor. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas y vamos a leer el penúltimo pasaje esta noche. Lucas
capítulo 12. Lucas 12. Verso 1. Dice así: entre tanto se habían reunido miles y miles de personas, hasta el punto de que se aplastaban unos a otros. Mira, hermanos, qué capacidad la que tenía el Señor de atraer personas, no por una obra, digamos, de que lo llevara a Jesús a ser el grande o a hacerse él conocido entre las personas. La gente se aglomeraba a oír a Jesús porque la Biblia dice que dos cosas: eran como ovejas que no tenían pastor, y segundo, tenían hambre y sed de justicia, de la palabra de Dios. Necesitaban oír una palabra que liberara su corazón, que cambiara su corazón, una palabra que transformara su vida. Ese era el mensaje de Cristo que hacía que se aglomerara la gente. No como hoy, hermano, que tenemos que hacer grandes eventos para poder acumular un montón de gente. Y si no hacemos un gran evento con algo extraordinario a la vista del hombre, quizás muy pocos irían a las reuniones del Señor. Qué lamentable. Sigue diciendo esto: entonces Jesús a esa multitud se puso a decir, especialmente para sus discípulos, y les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Yo me quiero detener un momento aquí en algo, hermano. En estos dos pasajes que leímos, en Mateo y en Lucas, básicamente da a entender que la levadura que puede leudar el conocimiento del Evangelio son dos cosas fundamentales. Número uno, una falsa enseñanza, una enseñanza torcida. Y número dos, la hipocresía de la vida del que da la enseñanza. Es increíble, hermano. Así que los que el Señor nos ha permitido enseñar su palabra, predicar su palabra, exponer sus escrituras, no importa en qué momento lo hagamos, no importa en qué lugar lo hagamos, ante qué persona lo hagamos, tenemos que estar conscientes que el Señor nos hace una advertencia, que tengamos cuidado de leudar el Evangelio y de no caer en hipocresía. Y cuando la palabra de Dios habla de la levadura de los fariseos, que era su enseñanza y también su hipocresía, hay tres aspectos fundamentales en ese aspecto de la levadura de ellos. Uno era que los fariseos se preocupaban mucho más por la apariencia de ellos. Los fariseos se preocupaban por lo que fueran a decir las personas de ellos. Esa era la preocupación de ellos, más que la santidad real que emana de un corazón, más que la pureza de su corazón. A ellos lo que les interesaba era qué iban a decir las personas de ellos. Ellos su preocupación era su apariencia ante las personas y lo que las personas pudieran pensar de ellos. Miren, hermanos, esa es una manifestación de hipocresía y de levadura en el mensaje de una persona. Cuando el mensaje que una persona da va dirigida a ofrecer apariencia, a preocuparse más por las cosas externas, por lo terrenal, más que por la pureza del corazón de una persona, tengan cuidado, hermano, porque esa es una levadura en el Evangelio del Señor. Y sabe una cosa, no son pocos los que están leudados con eso, son miles los que están detrás de un Evangelio leudado como esto, cuyo propósito es crear en las personas una falsa apariencia de ser cristiano. No, hermanos, Cristo le dijo a la gente:
A ustedes no les odia el mundo, a mí me odia el mundo porque yo les hablo la verdad y porque les saco a luz sus pecados ocultos. Hermano, así es el Evangelio. Yo no estoy diciendo con eso que usted vaya a pararse a la empresa donde trabaja o a sus compañeros de trabajo o aún a su propio esposo, a su esposa, a sus hijos y delante de todos empieza a decir, a ponerles el dedo. Yo no estoy diciendo eso, porque entonces yo le diría a usted, hermano, usted está viendo la paja en el ojo de su hermano. Mejor miremos primero el tronco que tenemos nosotros en nuestro propio ojo. Yo lo que estoy diciendo, hermanos, es que cuando un predicador se pone al frente de un grupo, cuando tú le hablas a una persona, cuando tú estás escuchando a un evangelista, a un maestro de la palabra, y ese mensaje va dirigido únicamente a ofrecer una apariencia externa a la persona, a un evangelio donde lo más importante es lo externo, lo que pueden pensar de ti, lo que ven en ti, la abundancia que ven en ti. Y eso es lo más importante en el Evangelio, en ese mensaje. Tengan cuidado, hermano, porque lo que va a producir en usted va a ser cualquier cosa menos salvación para vida eterna en su vida. Gloria a Dios. El otro aspecto fundamental de la enseñanza leudada y de la hipocresía de los fariseos era que nunca se comprometían, sino que diplomáticamente comprometían a otros. Esa es otra manifestación de hipocresía en el mensaje. Cuando yo soy capaz de imponerle de todo a los hermanos, cuando yo obligo a los hermanos a hacer algo que yo mismo no soy capaz de cumplir. Hermanos, esa es una manifestación de un evangelio leudado, de veras. Y otro aspecto, un tercero, dentro de otros que hay, es que hay una levadura que se manifiesta cuando se preocupan por no perder la amistad dentro de los que escuchan el mensaje. Hermano, cuando mi preocupación es quedar bien con todos, que las familias que vayan a la congregación, que los jóvenes que vayan a la congregación, que las señoritas que vayan a la congregación no se sientan incómodas, que las personas se sientan cómodas y no les trate de ofender en nada, que no se sientan para nada ofendidos, ni siquiera se sientan incómodos porque vaya a hablar algo que los pueda incomodar. Y ahí ando yo cuidando de no decir algo que ofenda a una persona. Hermanos, esa es una manifestación de hipocresía y de levadura dentro del Evangelio de Cristo. Yo quiero leer con usted el último pasaje esta noche. Quiero que vaya con ahí en Lucas, donde estamos, en el capítulo 6, atrasito. Mira, hermano, qué tremendo esto que dijo el Señor. Lucas capítulo 6, verso 26. Estoy diciendo que hay tres categorías de levadura que han contaminado, que han desviado, que han leudado el evangelio puro de Cristo. Uno de ellos, dijimos, la preocupación por las cosas externas más que la santidad del corazón de la persona. Lo otro es la falta de compromiso con Dios. Y 3, la preocupación porque las personas que escuchen el mensaje no se sientan aludidas de nada, sino que pasen un momento feliz, un momento contentos en la congregación y que nunca se vayan a sentir como que ellos están haciendo algo que a Dios no le agrada, hermanos. Es decir, nunca confrontemos el pecado ante la gente para que no se sientan mal. Oiga lo que el Señor dijo, hermano. Lucas capítulo 6, verso 26. Ay de ustedes. En otras versiones como esta dice, pobre de ustedes. Mi hermano, qué tremendo el mensaje del Señor. ¿Usted cree que el Señor, hermanos, de veras, con toda sinceridad, el Señor no andaba lisonjeando a nadie, hermano? Hermanos, ¿sabe por qué? Porque el Señor sabía que la palabra que hería la herida, la podredumbre del hombre, hermano, esa palabra la iba a sanar esa herida y iba a ser sano y salvo para Dios.
Pero si yo pretendo solo echarle una pasta encima de la herida para que no se vea lo feo de la herida, lo único que estoy haciendo es tapando la herida y esa se va a podrir y va a apestar y la persona va a morir posiblemente. Pero Cristo, hermanos, era contundente con su mensaje, pero era un mensaje que el que lo captaba le producía a él vida eterna. Bendito sea el Señor. Pobre de ustedes, le dijo el Señor a sus discípulos, ay de ustedes cuando todo el mundo hable bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en los tiempos de sus antepasados. Mira, hermano, esos pasajes no necesitan interpretación, ni siquiera un estudioso teólogo de la Biblia. Es claro el Señor, hermano. Aquí está diciendo el Señor que los falsos profetas, que los que han leudado el Evangelio de Cristo, se preocupan más por lo que va a decir la gente de ellos, porque la gente salga contenta el día domingo, el día de culto de la iglesia, que nadie se ofenda con la palabra de Dios, aunque salgan mundanos y podridos, así como entraron. Aunque así como entraron llenos de rapiña, salgan igual como entraron. No, hermanos, el Evangelio de Cristo fue enviado a la gente para producir un cambio que va a trascender hasta el reino de los cielos e introducir a la persona que acepta el Evangelio a la vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, que Dios te bendiga y te guarde. Cuidémonos del legalismo, cuidémonos del humanismo y cuidémonos del ecumenismo. Si usted se da cuenta, esos tres conceptos, legalismo, humanismo, ecumenismo, como que vienen del abismo, hermanos. Que Dios nos ayude a percibir la buena palabra, hermano, y gózate en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Te invitamos a que nos sintonices en Radio Vea los días viernes de 7 a 7 y media de la mañana. En AM 1570, a veces se pasa un poquito o puede ser un poquito antes o después de los 1570 MHz. A un hermano le funcionó en 1576. Puede ser que en ese rango pequeño puedas ubicarnos. Y por supuesto nos seguimos reuniendo, hermanos, hasta que el Señor permita una nueva condición en nuestros servicios ya presenciales, pero mientras tanto los seguimos reuniendo de esta forma virtual. Que el Señor me los bendiga, el Señor me los guarde, hermanos, y sigamos adelante, que nuestro Señor nos espera. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes buscarnos en las redes sociales como Iglesia de Cristo Jehová Shammah.